Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A raíz de un post que publiqué hace no mucho en mi Facebook sobre unas mediciones que hacía para ver mis consumos de energía eléctrica en base a un aparatito que me traje por AliExpress. Mucha gente me ha escrito tanto en público, tanto por inbox, y quisiera explicarles algunas cosas. Voy a hacer una serie de videos explicándoles qué cosa es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, pero me doy cuenta que hay mucha gente que desconoce, me quieren inventar la plana sin conocimiento de cierta terminología. Para ayudarlos un poco y esperando que les sirva, voy a hacer un video donde voy a explicar primero algunas cuestiones de terminología de electricidad doméstica. No soy un especialista en el tema, pero por ahí me voy a encontrar probablemente con alguien que sea un experto y o me corrija o realmente refrende lo que les estoy diciendo. Vamos a explicarles algunos términos. Vamos para allá. A ver. Ok, vamos a los conceptos básicos de electricidad. No perdamos de vista que la electricidad doméstica puede matar si se manipula de manera descuidada o sin los conocimientos adecuados. No se arriesguen. Si tienen dudas, llamen a un electricista. No hagan las cosas por ustedes mismos sin tener conocimientos. Es peligroso. Primer término, el voltaje, llamado intensidad o fuerza electromotriz. Se mide en voltios. En el Perú utilizamos 220 voltios en nuestras casas. Cuando este voltaje se torna muy inestable, se necesita un estabilizador de voltaje para proteger nuestros equipos. Por ejemplo, si vivimos en una zona industrial donde arrancan motores muy potentes o equipos de alto consumo, en edificios antiguos donde cada vez que arranque el ascensor el voltaje baja, y ahí es donde necesitamos un estabilizador que lo que estabiliza es esta intensidad o voltaje. Eh, Acuérdense que cuando traemos equipos de otros países como de Estados Unidos, el voltaje es 110 voltios y necesitamos un transformador para hacer funcionar los equipos de 110 en un país de 220 como el nuestro. Es decir, un transformador que transforma de 220 a 110 voltios. ¿Ya? El amperaje. El amperaje o corriente se mide en amperios y se refiere al flujo de electrones que pasa por un conductor en un tiempo determinado. Está asociado al consumo de los aparatos eléctricos y su medición es útil para calcular los conductores y las llaves de una instalación eléctrica. El amperaje no es otra cosa que la cantidad de corriente que está consumiendo un equipo. Se mide en amperios. Si yo conozco los amperios o necesito conocer los amperios es para poder calcular el grosor de los cables. Yo no puedo tener un equipo que consume un alto amperaje con un cable delgadito porque voy a calentar el cable y corro un peligro de incendio. Entonces, tampoco puedo dimensionar las llaves termomagnéticas que van en el tablero de mi casa si no conozco el consumo. Si yo tengo un equipo de bajo consumo y le pongo una llave de altísimo amperaje, probablemente no va a funcionar en el momento que se necesite. Y si tengo un equipo de alto consumo y le pongo una llave de bajo amperaje, todo el día la llave va a estar saltando y cortándome la corriente. Es interesante, es útil conocer este amperaje. Muchos equipos dicen en su plaquita que tienen pegada en algún lado cuál es su consumo en amperios. El vatiaje se mide en vatios, yo utilizo la palabra watts, que es más universal. Los watts y los kilowatts, un kilowatt son mil watts. Entonces, estas son unidades de potencia y básicamente se obtiene de multiplicar la intensidad por la corriente. Es decir, los watts es la multiplicación de los voltios por los amperios. Es un cálculo básico para saber cuánta potencia produce o consume un aparato eléctrico. ¿De acuerdo? Si yo tengo un aparato, si sé que el voltaje en Lima, en Perú, es 220 y el equipo consume 10 amperios, multiplicamos y me da 2200 watts. Una terma, por ejemplo, consume cerca de los 10 amperios. Una plancha consume cerca de los 10 amperios. Bueno, seguimos con otro término.
kilowatts por hora o kilowatts hora. Esta es la unidad con la que nos cobra Luz del Sur o los similares. Es una unidad de energía, ya no de potencia. Los watts son potencia, los kilowatts son potencia. Los kilowatts hora ya es energía y relaciona un consumo de potencia durante un periodo de tiempo. Saber calcular esto es útil para entender nuestro recibo de energía eléctrica. Es importante, por ejemplo, la secadora de pelo. La secadora de pelo consume, por decir, 2 kilowatts. Dicen que 2 kilowatts es alto. Sí, pero los consume durante 5 minutos o 7 minutos. Mientras que probablemente hay equipos como un ventilador que está prendido 16 horas al día, consume 50 watts, pero está prendido muchísimo tiempo. Y si eso lo multiplican las horas que está prendida durante el día por 30 días del mes, entonces tienen al final una cantidad alta de kilowatts hora, que es lo que nos factura Luz del Sur. Frecuencia. Se mide en hertz o ciclos por segundo. En las casas utilizamos corriente alterna y la frecuencia es un indicador de cuántas veces cambia de polaridad cada segundo. O sea, aquí en la casa no hay positivo y negativo. La corriente cambia constantemente 60 veces por segundo. En el Perú utilizamos 60 Hz o 60 ciclos por segundo. En otros países, en Estados Unidos, podrían utilizar 50 Hz. No todos los aparatos se resienten si los cambio de un lado a otro, pero existen aparatos que están exclusivamente hechos para 50 Hz y cuando los traemos al Perú le ponemos un transformador, ok, bajamos de 220 a 110, pero sigue siendo un aparato construido para 50 Hz y acá lo estamos trabajando con 60 Hz, podría tener problemas de velocidad o de sincronización. Ojo con eso, hay que averiguar si los equipos que vamos a traer son sensibles o no a la frecuencia. Factor de potencia. Una de las razones por las cuales me traje este aparatito es porque mide el factor de potencia. Factor de potencia o power factor tiene que ver con el desfase de la curva de potencia respecto de las curvas de voltaje y corriente. Se mide bajo el parámetro del coseno de phi. En este momento, si no tienes familiaridad con fasores, vectores o coordenadas polares o la matemática que sustenta esto, mejor no te metas ahí. Les voy a poner en los comentarios un par de links para que los que sí se interesan y los que tienen los estudios necesarios para entenderlo lo hagan. El resto, por favor, no se metan en esto, porque si hasta este momento de su vida no lo han necesitado, les garantizo que no lo van a necesitar. Pero es un parámetro importante para saber la eficiencia de un equipo. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. En la sala de mi casa hay 3 focos. Uno es de 8.5 watts, el otro es de 10.5 y el otro es de 12. Y están prendidos constantemente aquí en la sala. Ahí les pongo la foto del aparatito este de medición que me está mostrando los 228 voltios. Entre los 3 focos consumen 32.61 watts, consumen 0.2 amperios. El power factor o factor de potencia es de 0.7. Todavía no está en el tiempo suficiente para medirme los kilowatts hora y la frecuencia es de 60 Hz. ¿De acuerdo? Entonces, estos 3 focos de 8.5, 10.5 y 12 watts tienen un consumo teórico, sumados todos ellos, de 31 watts. Los valores a veces son un poco cambiantes porque el consumo no es constante, pero varía pues, los amperios de 0.2 a 0.22, 0.2, 0.22, por ahí anda cambiando. Este es el display, esto es lo que veo yo en mi aparato, 228 voltios, 32.61 watts, etc. Entonces, este es el voltaje, son los voltios, que es lo que la empresa Luz del Sur me entrega en mi casa. Estos son los amperios. 0.2 amperios es el consumo, es lo que están sacando de la red estos 3 focos. Si yo multiplico estos dos, 228 por 0.2, me da
45.6 watts, ¿de acuerdo? Pero nosotros habíamos calculado, vamos para atrás, 31 watts como consumo teórico. Si yo hiciera la multiplicación directa del voltaje por el amperaje, tendría 45.6 watts. ¿Qué cosa ha faltado ahí considerar? Miren cuánto está. Me ha faltado considerar el factor de potencia. Entonces, ahora sí, miren abajo en las letras amarillas. 228 voltios multiplicado por 0.2 amperios por 0.7 watts me da un consumo real de 31.93 watts. Obviamente no coincide perfecto con los watts de acá porque los amperios están cambiando, porque así es la fuente de poder interna de los focos LEDs. Pero si tomo la foto correcta en el momento, probablemente es 31.93 watts. Entonces, si uno no considera el factor de potencia, no tiene una medida real. Por eso es importante que el medidor, que yo me he traído, tenga el power factor o factor de potencia para poder hacer mediciones verdaderas. Entonces, vamos a ver cuánto me cuesta al mes. 32.61 watts lo divido entre 1000 para tener kilowatts. Esos kilowatts que obtengo, 0.03261 kilowatts, por 6 horas que tengo prendidos todos los días los 3 focos. Ahora ya tengo kilowatts hora, 0.19566 kilowatts hora cada día. Eso lo multiplico por 30 días y tengo 5.8698 kilowatts hora mensuales. La tarifa de Luz del Sur es 0.5377 soles. Lo multiplico por los kilowatts hora y me da que esos 3 focos me cuestan a mí al mes 3.16 soles. Entonces la idea de este aparato que me he construido, que ahora les voy a hacer un video después para que lo vean, el objetivo es ver dónde están mis consumos para empezar a apagar todos los equipos posibles que estén consumiendo demasiado y no los esté utilizando, como el horno de microondas. Vamos a ver si el horno de microondas prendido o apagado, o mejor dicho, estando sin funcionar, consume y cuánto. Los televisores, los decos, el router, y así una serie de equipos. Quiero ver si mi impresora cuando está apagada igual está consumiendo, cuánto consume y cuánto impacta eso en mi recibo. Bien, este es un primer video que espero les guste y les sirva. Denle varias vueltas. El siguiente video que voy a hacer es cómo interpretar el recibo de Luz del Sur. Y después vamos a hacer una serie de mediciones con el aparato que me he hecho. Se los voy a mostrar un poco más a detalle. Y luego vamos a medir un montón de cosas. Y les voy a publicar una tabla para que sepan más o menos en mi caso cuánto consume cada equipo y que tengan una idea. Y por ahí les voy a poner un par de links para los que les interese esto del Power Factor. Ok, gracias por su audiencia. Hasta el siguiente video que se los voy a hacer para ver la interpretación del recibo de Luz del Sur. Chao, chao, saludos a todos.